Bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Hoy vamos a cerrar ya el capítulo de la morfología con un episodio totalmente práctico. En este podcast aplicaremos la teoría que hemos ido desarrollando en capítulos anteriores para que quede suficientemente claro el análisis morfológico de diferentes categorías. Comencemos, por ejemplo, con la palabra misteriosas. Te aconsejo que copies la palabra y que intentes realizarla para que de esta manera luego puedas corregir tus errores. La palabra misteriosas, como puedes comprobar, procede de misterio, es decir, estamos ante una base que es un sustantivo y al añadirle el sufijo osas, en este caso el sufijo osa, dará lugar al adjetivo. Misteriosas, si la analizamos, por lo tanto, descomponiéndola en sus morfemas, tendríamos ese misteri sería el lexema, tendríamos os sería el morfema derivativo sufijo, la A sería un morfema flexivo femenino y esa S, que sería el morfema de cierre, en este caso el morfema flexivo plural. Por lo tanto, misteriosas es un adjetivo calificativo, observa que es de dos terminaciones, y es un adjetivo denominal, que se ha formado por sufijación. Observamos ahora, por ejemplo, otra palabra, como el caso de narradora. Bueno, narradora la descomponemos. En principio, narradora vamos a considerar que su base es narrar, es decir, estamos ante un verbo. Por lo tanto, tenemos el sufijo dor. Narrar, fijaos, de narrar, narradora. Aquí nos encontraríamos con ese nar, que sería la raíz, y esa a que hemos comentado ya en el capítulo de la flexión verbal, si lo recuerdas. En principio, él nos recordaría que procede de un verbo, que es el verbo narrar. Y esta a es la que plantea diferentes problemas a algunos morfólogos. Algunos la consideran como un resto de vocal temática y otros la analizan junto con el lexema. Está claro que aquí tenemos el sufijo dor, o podrías considerar el sufijo ador, ¿vale? Que es un morfema derivativo sufijo que significa agente, que es el que realiza la acción, en este caso la acción de narrar. En narradora tenemos esa A, que es un morfema flexivo de género femenino, y estamos ante una palabra, por lo tanto, derivada. Derivada estaríamos ante un adjetivo en este caso de verbal. Dependiendo del contexto, porque a lo mejor en ocasiones pues podríamos encontrar el narrador o la narradora que es un adjetivo que se habría sustantivado. Una palabra ahora verbal como recogían. Recogían, evidentemente nos basamos en coger, recoger. Tenemos por lo tanto una prefijación, prefijo re, que ya sabemos que significa volverá. Prefijo en este caso re, seguido de una raíz que es hasta la oclusiva, es decir, cog. Tenemos i como vocal temática, aquí sí que es una vocal temática plena, estamos ante un verbo. Tenemos la a que me indica el tam, es un tiempo de imperfecto, aspecto imperfectivo, modo indicativo, y hemos dicho recogían, por lo tanto la n, que es el morfema que actúa como cierre, morfema que me indica tercera persona plural. Recogían es, por lo tanto, un verbo de verbal por prefijación. Hemos comentado, por lo tanto, misteriosas, hemos hablado de narradora, recogían. Vamos ahora con un adverbio como el caso de personalmente. Es probable que te aparezca en la PAU algún adverbio de este tipo. Recuerda que los adverbios acabados en mente siempre se formarán sobre una base que será adjetival. Si vamos al origen de la palabra personalmente, fijaos que tendríamos persona, personal, personalmente. Por lo tanto, tenemos dos sufijos. Person sería el lexema, sufijo al y sufijo mente. Estamos ante un adverbio, recuerda que los adverbios son palabras invariables, por tanto es un adverbio de adjetival con una base, en este caso que hemos partido de la base nominal persona. Cuando es un adverbio recuerda que no tiene género, no tiene número, no tiene ningún morfema flexivo. Comentemos ahora la palabra florecimiento. En florecimiento, fijaos, estamos ante un sustantivo.
Sufijo miento es muy habitual, como en el caso, por ejemplo, de pensamiento, renacimiento. Si vamos a ver el proceso morfológico de la palabra, partiríamos de flor, florecer, florecimiento. Por lo tanto, tenemos la base verbal de la que partimos, se florece, el sufijo miento, un sufijo, por lo tanto, derivativo sufijo, repito, miento, pero claro, evidentemente en florecer tenemos que tener en cuenta que la raíz propiamente de esta palabra es flor. Por lo tanto, vamos a descomponerla. Flor es la raíz, ez es el morfema derivativo sufijo. Ese imiento que tenemos ahí lo consideraríamos morfema derivativo sufijo. Es ahí, algunos morfólogos lo unen, en definitiva, en este caso lo considerarían una vocal temática lexicalizada. No es propiamente vocal temática, porque vocal temática solo tienen los verbos. Pero sustantivos y adjetivos que se forman sobre verbos, recordar que siempre nos aluden a esa vocal que a veces se pierde, pero que aquí, por ejemplo, la encontramos, que es ese resto de vocal temática o vocal temática lexicalizada. Y por último, el morfema flexivo singular. Hemos dicho que es florecimiento. Por lo tanto, es un sustantivo masculino, es una palabra derivada por su fijación de la base verbal florecer. Y está, a su vez, derivada precisamente de la base nominal flor. Vamos con la palabra ahora conozcamos. Conozcamos es un verbo. Claro, en el momento que nos hablan de un verbo ya tenemos que pensar en todos los morfemas flexivos que ello conlleva. Fijaos que este verbo viene del verbo conocer, no tenemos ningún prefijo, ningún sufijo. Este es un verbo que va a ser simple. Si os fijáis, lo único que encontramos es aquí precisamente que la raíz o el léxema es conozco. Tenemos hasta conozcamos, repito, tenemos la caída de la vocal temática, no hay vocal temática, pero la vamos a representar con el conjunto vacío. La A es la que me indica el tam, presente de subjuntivo, aspecto imperfectivo, y hemos dicho que era conozcamos, por lo tanto ese mos es el que me indica que es una primera persona del plural. Recordad que el verbo siempre cierra con persona y con el número. Por lo tanto, es un verbo simple. Aquí no hay prefijación, no hay sufijación, no es una palabra que nos presente ningún problema. Vamos con otra palabra, en este caso, desigualdad. Desigualdad es un sustantivo, la desigualdad. Pongamos el artículo. ¿De dónde o cómo se ha ido formando esta palabra? Bueno, podemos partir de igual, desigual, desigualdad. Este podría ser el proceso morfológico, repito, de igual, desigual, desigualdad. O podríamos partir de igual, igualdad, desigualdad. En todo caso, estamos ante una palabra que se ha ido formando por derivación, por acumulación. En este caso es un sustantivo. Fijaos que por un lado tenemos el prefijo des, que indica la negación. La raíz, que es también la base de la que partimos, es el adjetivo igual. Y después le añadimos el sufijo dad. Por lo tanto, aunque tiene dos posibles evoluciones, realmente la división no me va a cambiar. Repito, des, igual, dad, y el morfema de cierre es un morfema flexivo singular. Este sufijo dad, que fijaos que me formará muchos sustantivos, de malo, maldad, de falso, falsedad. Por lo tanto, repito, es un sustantivo de adjetival. Si lo partimos precisamente de igual, desigual, desigualdad. Vayamos con la palabra ahora entradilla. Entradilla es otro sustantivo. Entrada, entradilla. A su vez, entrada podríamos considerar que procede precisamente de entrar. Por lo tanto, es un sustantivo derivado del sustantivo entrada, que a su vez deriva del verbo entrar. Hay, por lo tanto, dos sufijos. Tenemos el sufijo ada y tenemos el sufijo illa, que es un diminutivo, por ejemplo, como en cajetilla, en alfombrilla, etc. Y cierra con el morfema flexivo singular. Entradilla, por lo tanto, repito, estaríamos ante un sustantivo, en este caso, fijaos, de verbal en origen, ¿de acuerdo? Vayamos con la palabra ahora enfurecidos, una palabra un poquito más complicada.
Enfurecidos es un adjetivo derivado de un verbo parasintético, porque en realidad el verbo es enfurecer, pero es que a su vez enfurecer se ha formado sobre furia. O sea, el proceso morfológico que seguiríamos sería furia, enfurecer, enfurecidos. Por lo tanto, es un adjetivo de los que llamamos participiales, derivado del verbo parasintético enfurecer, que a su vez procede de ese sustantivo furia. Aquí tenemos dos sufijos, el sufijo ecer, como en el caso de enloquecer, florecer, etc. Y el sufijo, ahí tenemos ido, que tenemos que tener en cuenta que aparece también en muchos adjetivos participiales. De aparecer, aparecido. Una vez que hayamos marcado el sufijo que ha creado el verbo, podemos señalar, por lo tanto, ese resto de vocal temática y podemos señalar la O y la S como morfemas flexivos, respectivamente de masculino y de plural. Pero estamos, repito, ante un adjetivo derivado del verbo parasintético. Vayamos con otra palabra, en este caso, sentimentalmente. Un adverbio. Fijaos que la mayoría de las veces cuando nos aparece algún adverbio en la PAU suelen ser acabados en mente. Sentimentalmente es un adverbio que deriva del adjetivo sentimental, pero a su vez este adjetivo sentimental procede del sustantivo sentimiento y este del verbo sentir. Es decir, que si seguimos el proceso morfológico en origen, sería de sentir, sentimiento, sentimental, sentimentalmente. Por lo tanto, tenemos tres sufijos. Esta es una palabra complicada, ¿no? Tenemos aquí el sufijo miento, tenemos el sufijo al y después tenemos el sufijo mente. Por lo tanto, podemos señalar esa vocal temática en el lexema o en la raíz para indicar que parte de un verbo de la tercera conjugación, porque en definitiva es ahí, me refiero a la I de y miento. ¿De acuerdo? La podemos señalar como resto de vocal temática o la podemos considerar en el lexema. ¿Vale? Estamos, por lo tanto, ante un adverbio de adjetival, repito, que procede del sustantivo sentimiento y a su vez la base es sentir. Vamos con otra palabra, como por ejemplo guardarropa. Bueno, guardarropa es una palabra compuesta. Fijaos que aquí realmente la categoría gramatical es un verbo más un sustantivo, pero son dos lexemas. Por lo tanto, es un sustantivo compuesto y recordad que los compuestos decíamos que eran univerbales, en este caso, porque si la palabra va toda junta, por lo tanto es un sustantivo compuesto univerbal. Vamos ya con la última de las palabras que vamos a analizar, acallarán. Acallarán, pues estamos ante un verbo de callar a callar. Por lo tanto, tenemos el prefijo a, tenemos call, que es la raíz, tenemos la a como vocal temática, tenemos la, que es quien me indica el tam, estamos ante un futuro, aspecto imperfectivo modo indicativo, y la n, que me indica que es la tercera persona del plural. Hemos analizado, por lo tanto, en este podcast adverbios, verbos, sustantivos, adjetivos. Evidentemente, en clase me imagino que seguiréis comentando todas estas cuestiones. Si hubiera alguna duda, podéis también pedirme que reflexione sobre alguno de los episodios que hemos ido comentando a lo largo de todo este bloque de morfología. El verbo quizás sea la categoría más compleja, pero es importante que tengáis en cuenta sobre todo todas las diferencias que establecíamos en los primeros capítulos, es decir, que tengáis muy claro lo que es el morfema flexivo, el morfema derivativo, lo que es un sufijo, un interfijo, etc. Pensad también que, como curiosidades morfológicas, los diminutivos, por ejemplo, no siempre nos expresan solo tamaño. A veces también un diminutivo nos puede expresar un afecto, una cortesía. Cuando decimos, por ejemplo, un cafecito, pues aquí en realidad no es que sea un café pequeño, sino que es un gesto amable. Sin embargo, cuando decimos, por ejemplo, librote, pues además de que pueda ser un tamaño, pues puede ser también porque resulte aburrido, etc. Incluso nos encontramos con los casos de que algunos aumentativos suenan tan expresivos que contienen incluso pues, fuerza o comicidad, o algunos diminutivos pues, contienen una cierta ironía, una cortesía, ternura, etc. Recordad además que la mayoría de los diminutivos necesitan casi siempre apoyarse en un interfijo, el caso de cafecito o el caso, por ejemplo. Dejamos pues aquí ya el apartado de morfología. Espero que os haya servido este último episodio un
poco para entender todas las cuestiones teóricas que hemos ido analizando. Y en el próximo podcast comenzaremos ya con un bloque dedicado a la poesía, a aquellos autores o poetas del 27 que también tenéis que estudiar para la PAU. Como siempre os digo, recuerda que hay que prepararse y que la preparación es esa clave del éxito. Os animo a que os suscribáis para poder seguirme en este podcast. Entre líneas os espero.